7:30 de la mañana ya en Bogotá, en Quito y en Lima. Estamos en directo a América de France 24. Vamos con los titulares. Banderas a media asta en Estados Unidos, donde el FBI sigue en busca de la persona que este miércoles mató al influencer ultraconservador Charlie Kirk mientras daba una conferencia en la Universidad de Utah. 2 hombres detenidos en el lugar de los hechos fueron liberados. De visita a una base militar, el presidente de Polonia aseguró ante las tropas que la violación de su espacio aéreo por presuntos drones rusos fue una prueba de Moscú para conocer sus capacidades de defensa. El Kremlin rechazó hacer más comentarios. Cae el embajador británico en Estados Unidos por sus vínculos con Jeffrey Epstein. El primer ministro de Reino Unido ha destituido al diplomático tras la publicación de documentos y fotografías que lo vinculan con el pederasta muerto en prisión. Después del bloque informativo en Directo París, hablaremos sobre Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro francés, que intenta, como saben, delinear un plan de gobierno que funcione esta vez y para ello debe encontrar un difícil consenso en la cuestión presupuestaria. Los detalles enseguida con Natalia Ruiz. Iniciamos en Estados Unidos porque, por orden del presidente Donald Trump, las banderas ondean a media asta en homenaje a Charlie Kirk, el comentarista ultraconservador y defensor del porte de armas que fue asesinado este miércoles mientras daba una conferencia ante 3.000 personas en la Universidad de Utah. Ahora, para ampliar esta información, conectamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Mamen, muy buenos días. Cuéntanos, a esta hora el FBI, por lo que sabemos, continúa, ¿no?, en busca del atacante. ¿Cuáles son los últimos detalles que conoces? Sí, muy buenos días. Efectivamente, en estos momentos el FBI continúa buscando al sospechoso, al autor de ese tiroteo. Como decíais anteriormente, se ha detenido a 2 personas, pero tras interrogarles, pues se les ha dejado en libertad porque al parecer pues no estarían relacionadas con este ataque. De momento se está trabajando con uno de los vídeos tomados por uno de los testigos que asistió a ese evento, en el que se ve a una persona de interés subida a una azotea que se encuentra a unos 90 metros de donde se encontraba Charlie Kirk ofreciendo esta conferencia en esa Universidad de Utah. También se está hablando, es un tema bastante controvertido, las cuestiones de seguridad. Se trataba de un evento al que habían asistido 3.000 personas y al parecer solo había 6 agentes del servicio de seguridad privado del propio Charlie Kirk. Esa es otra de las cuestiones que ahora también se está estudiando. Recordemos un joven de 31 años que deja una mujer viuda y 2 hijos, ultradefensor de Donald Trump. Donald Trump, de hecho, ya dijo en su momento pues que se apoyó en él para atraer a las masas, al voto joven en las pasadas elecciones de noviembre. Y ha sido una persona pues que ha sido muy carismática entre los defensores de Donald Trump, entre los movimientos, entre los participantes del movimiento MAGA, ese Make America Great Again. Y Donald Trump le tenía en tal estima que incluso cuando el joven estuvo en contra de que Donald Trump atacara algunas bases nucleares en Irán, pues a pesar de que lo dijo públicamente, Donald Trump no se enfadó, siguió apoyándole. Ha dicho que se trata de un ataque que ha sido motivado por la izquierda radical. Eso ha dicho Donald Trump, y las autoridades hablan de violencia política. Precisamente, Mamen, cuéntanos más, ¿no?, sobre esta violencia política, sobre lo que este incidente está desatando en cuanto a debate público. Sí, es un retrato de la situación que se vive ahora mismo en la política estadounidense, donde la violencia desde el año pasado parece estar desgraciadamente cada vez más presente. Recordemos pues el pasado mes de abril, ese incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, o bien el asesinato de la presidenta de la Cámara de Representantes estatal de Minnesota y de su marido en su propia casa.
por no mencionar ese ataque a Donald Trump en un mitin durante el proceso electoral. Así que es una cuestión pues que ha levantado las voces en uno y otro lado de la política, tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Es una situación que preocupa mucho porque cada vez, como digo, se está viendo más. Y otro tema que también se ha puesto encima de la mesa es el uso de las armas. Un uso de estas armas del que Charlie Kirk era un fiel defensor. En estos momentos pues también se están emitiendo algunas declaraciones suyas apoyando el uso de estas armas que defiende la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Mamen, por otro lado, ¿no? En paralelo hoy se conmemora una fecha de por sí muy dolorosa, ¿no? Para los estadounidenses. Hoy es 11 de septiembre. Cuéntanos qué se tiene previsto para esta jornada. Sí, así es. Han pasado 24 años, pero aún así ese sentimiento y todo lo que se vivió en ese 11 de septiembre aquí en Nueva York sigue muy presente. Nos encontramos, pues como podéis ver, a las puertas del evento en medio de muchísima seguridad. Estamos viendo seguridad por tierra y por aire. Los eventos comenzarán pues en aproximadamente menos de una hora. Se guardará un minuto de silencio por cada uno de los impactos de los atentados que hubo aquí en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. Asistirán, por supuesto, los familiares y amigos de los supervivientes. Se leerán un año más sus nombres en voz alta y se recordará a esas casi 3.000 víctimas, pero también a los que han ido falleciendo a lo largo de estos últimos años por problemas relacionados con la inhalación del humo que provocaron la caída de las torres, relacionados con enfermedades respiratorias y de cáncer, en un momento en el que, a pesar de que han pasado más de 2 décadas, sigue sin haber víctimas, cuerpos de fallecidos sin identificar. Hace muy pocos días se pudo poner nombre y apellidos a 3 de ellos, pero todavía quedan alrededor de 1.000 personas que fallecieron aquel 11 de septiembre, a las que todavía no se ha identificado. Aquí hoy no asistirá el presidente Donald Trump, seguirá los actos conmemorativos desde el Pentágono. Quien sí asistirá acompañando a las autoridades locales será el vicepresidente J.D. Vance. Los actos acabarán aquí aproximadamente a las 3 de la tarde y se cerrarán hasta el próximo año con un haz de luz apuntando al cielo en recuerdo de esas casi 3.000 víctimas que perdieron la vida un 11 de septiembre aquí el 2001. Mamen, pues muchísimas gracias por toda esta información a primera hora de la mañana. Seguiremos conectando a lo largo de la jornada. Cambiamos de momento de información, vamos hasta Polonia, porque mientras la OTAN todavía estudia si la violación del espacio aéreo polaco por parte de presuntos drones rusos fue intencional o no, y el Kremlin rechaza hacer nuevos comentarios, de visita a una base militar, el presidente polaco Karol Nawrocki expuso su lectura de los hechos y aseguró que Moscú intentó probar las capacidades de defensa del país. El jefe de Estado, con menos, recordemos, competencias ejecutivas que el primer ministro Donald Tusk, aseguró que Polonia pasó la prueba gracias a destinar el 5% de su PIB a la defensa. Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades. La capacidad de los políticos, del presidente polaco y del primer ministro polaco para responder a lo que está sucediendo. Fue un intento y una prowokacja para poner a prueba los mecanismos operativos de la OTAN y nuestra disposición a responder. Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. En otras noticias, en Reino Unido cae otra figura por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El primer ministro británico Keir Starmer destituyó al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, ante la divulgación de documentos que prueban la relación entre el mismo Mandelson y Jeffrey Epstein. En particular, una carta en que el ex embajador y ministro de Irlanda del Norte en el gobierno de Tony Blair indicaba que Epstein era su mejor amigo, así como una fotografía en la que aparecen juntos. Señor presidente, a la luz de información adicional contenida en correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado al secretario de Relaciones Exteriores que lo retire como embajador en Estados Unidos.
Los correos electrónicos muestran, señor presidente, que la profundidad y el alcance de la relación de Lord Mandelson con Jeffrey Epstein difiere sustancialmente de la que se conocía al momento de su nombramiento. En particular, señor presidente, la sugerencia de Lord Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada constituye información nueva. Cambiamos de información, vamos ahora hasta Nepal porque los representantes del movimiento de la generación Z, que han liderado las protestas de los últimos días, afirman que la presidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, debería ser elegida como líder interina después de la renuncia, recordemos, del primer ministro del país. A esta hora, las negociaciones entre el ejército y los manifestantes están en curso, mientras se determina, como decíamos, quién debería encabezar el nuevo gobierno. Una frágil calma se cierne sobre Katmandú tras los peores disturbios que ha vivido Nepal en décadas. Los residentes de la capital se apresuran a comprar alimentos después de que el ejército anunciara una suspensión de varias horas del toque de queda en la ciudad. Esperan ver un cambio político real tras las protestas que provocaron la caída del gobierno y dejaron el parlamento en llamas. La nueva generación ha iniciado esta ola de cambio. Es algo histórico. El próximo líder debe ser elegido por unanimidad y sin sesgos personales. Necesitamos a alguien que no dé un paso atrás cuando el país lo necesite. Una multitud se congregó frente al cuartel general del ejército de Nepal mientras en el interior continuaban las discusiones sobre quién debería dirigir el nuevo gobierno. A medida que avanzan las negociaciones entre el ejército y el autoproclamado movimiento Gen Z, la jueza del Tribunal Supremo, Sushila Karki, se ha convertido en la favorita. Entre las personas éticas e imparciales reconocidas unánimemente por el público, también hemos reconocido por unanimidad a la señora Sushila Karki para formar el gobierno en funciones. Karki es académica y la primera mujer magistrada del Tribunal Supremo de Nepal. Ha afirmado que un gobierno dirigido por expertos es el camino a seguir para el país. Sin embargo, no existe un consenso real sobre quién debería asumir el liderazgo interino. Muchos manifestantes también salieron a la calle para oponerse a la nominación de Karki. Las manifestaciones comenzaron el lunes en Katmandú, provocadas por la corrupción del gobierno y la prohibición de las redes sociales. Cuando las fuerzas policiales dispararon contra los manifestantes, estos incendiaron el Parlamento y otros edificios. El Ministerio de Sanidad informa que hubo decenas de muertos y más de 1.000 heridos en los enfrentamientos. Y de Nepal vamos hasta Yemen porque las autoridades hutíes confirmaron que los ataques israelíes de este miércoles mataron a 35 personas y causaron 130 heridos, aunque este jueves continúan las labores de rescate. Según fuentes citadas por la televisión Al Masira, los misiles israelíes impactaron contra un cuartel militar en Sanaa y las casas adyacentes, así como contra una gasolinera y una instalación gubernamental en la ciudad de Hams, en el norte del país. Los hutíes advierten una vez más que responderán a los ataques de Israel. Cerramos donde empezamos, en Estados Unidos, porque la ex vicepresidenta Kamala Harris, alejada de los focos tras la derrota electoral, cuenta ahora en su nuevo libro los detalles de la campaña en que acabó vencida por Donald Trump. Entre otras cuestiones, la demócrata afirma que fue textualmente imprudente permitir que el expresidente Joe Biden se presentara a la reelección. Veamos más. Kamala Harris lanzó su crítica más dura hasta la fecha contra su antiguo jefe, calificando de imprudente la decisión del expresidente Joe Biden de presentarse a su segundo mandato. Los comentarios aparecen en un extracto de su nuevo libro, 107 días, publicado el miércoles en The Atlantic. En el texto, la ex vicepresidenta también recuerda haberse sentido marginada y menospreciada por los miembros del equipo de Biden. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación. Harris, ex senadora por California, hizo historia al convertirse en la primera mujer y la primera persona afroamericana y sudasiática en ocupar el segundo cargo más importante de Estados Unidos. Pero cuando la campaña de reelección de Biden se derrumbó, tuvo que intervenir como candidata presidencial demócrata y a pesar de su enérgica carrera, finalmente perdió en las urnas frente al hoy presidente Donald Trump. Aunque reconozco mi derrota en estas elecciones, no reconozco la derrota en la lucha que ha impulsado esta campaña.
Su libro también describe los ataques que sufrió como vicepresidenta por parte de críticos de la derecha y afirma que recibió poca ayuda de la Casa Blanca para contrarrestarlos. Harris tiene previsto realizar una gira promocional por 15 ciudades, incluidas algunas del Reino Unido y Canadá. El libro saldrá a la venta el 23 de septiembre.